Voy a ser directo desde el principio. Llevo más de 12 años acumulando plata física y uso este avatar de IA por una sola razón. La velocidad importa en este mercado. Mientras otros esperan el noticiero de la noche, yo prefiero mostrar lo que está pasando ahora mismo. Y lo que está pasando esta mañana es serio. La plata acaba de tocar los $88, un máximo histórico. El oro ya superó los 4.600. Si miras los medios financieros, te van a decir que esto es por los autos eléctricos, por los paneles solares, por un boom industrial saludable. Pero necesito que prestes atención, porque esa explicación no alcanza. Este movimiento no es solo demanda industrial. Lo que realmente está empujando el mercado es un riesgo fiscal enorme que casi nadie está conectando todavía. Una posible decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que podría obligar al Tesoro a afrontar hasta $200.000 millones en pagos inesperados. Y sí, suena dramático. Tiene que sonar dramático porque los números lo son, las implicancias lo son. Y el hecho de que la mayoría todavía no lo esté viendo es exactamente la razón por la que estoy grabando esto ahora y no dentro de una semana. Hoy voy a hacer 5 cosas muy claras. Primero, te voy a explicar cuál es el caso que está en la Corte Suprema y por qué le importa a cualquiera que tenga dólares o activos denominados en dólares. Segundo, voy a desarmar lo que llamo el vuelo fiscal hacia calidad, que es lo que ocurre cuando el dinero grande se da cuenta de que un gobierno va a necesitar efectivo que no tenía previsto. Tercero, te voy a mostrar datos concretos de lo que está pasando hoy en el mercado, incluyendo diferencias de precio muy raras entre Occidente y Asia. Cuarto, voy a responder a los escépticos, porque sé exactamente qué objeciones están pensando. Y quinto, te voy a decir qué estoy mirando yo y qué haría si se activan ciertos niveles clave. Esto se está moviendo rápido, así que vamos al punto. El punto de partida de todo esto es un caso que hoy mismo está en el calendario de la Corte Suprema de Estados Unidos. El caso gira en torno a los aranceles impuestos entre 2017 y 2020, principalmente a productos importados desde China, pero también desde Europa y otros socios comerciales. El argumento legal es simple, pero explosivo. Las demandas sostienen que esos aranceles se implementaron sin la autorización adecuada del Congreso, violando la separación de poderes establecida en la Constitución. Y si la Corte falla en ese sentido, el problema no es solo que esos aranceles queden anulados hacia adelante. El problema son los reembolsos. Si el fallo declara inconstitucionales esos cobros, el gobierno no solo tendría que dejar de cobrar esos aranceles, sino devolver todo lo recaudado, con intereses, a las empresas que los pagaron durante años. Estamos hablando de importadores que pagaron decenas o incluso cientos de millones de dólares cada uno. Las estimaciones varían, pero los analistas legales coinciden en un rango muy concreto, entre 180 y 220 mil millones de dólares. Para simplificar, vamos a trabajar con un número redondo, 200.000 millones. Ahora, esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. El problema no es si Estados Unidos puede pagar 200.000 millones en abstracto. El problema es cómo y cuándo. Un fallo judicial de este tipo no funciona como una partida presupuestaria normal. No se puede estirar durante 10 años ni esconder dentro de un proyecto ómnibus. Es una obligación legal con plazos. Y eso crea una demanda inmediata de liquidez. El Tesoro no tiene 200.000 millones esperando en una cuenta corriente. Ese dinero solo puede salir de 3 lugares: recortar gasto en otro lado, algo políticamente inviable en el corto plazo; subir impuestos de forma urgente, igual de inviable; o emitir nueva deuda. Y esa tercera opción es la única realista. Eso significa que, de un día para otro, el Tesoro tendría que salir al mercado a colocar 200.000 millones de dólares en bonos que no estaban planificados. Y acá es donde el mercado de metales preciosos empieza a prestar atención, porque ese tipo de shock fiscal nunca ocurre en el vacío. Cuando aparece una obligación de deuda inesperada de esta magnitud, los inversores hacen 2 preguntas automáticas. La primera es, ¿cómo se va a financiar? La segunda es, ¿qué impacto tiene eso sobre la deuda que ya existe? Si el Tesoro intenta colocar esos bonos rápidamente, tiene 2 opciones. O consigue compradores a las tasas actuales, o tiene que subir los rendimientos para que alguien los quiera. Y si nadie aparece, la tercera opción implícita es que la Reserva Federal termine comprando esa deuda, es decir, imprimiendo dinero. Cualquiera de esas salidas es negativa para el dólar. Rendimientos más altos significan intereses más caros sobre una deuda que ya es gigantesca. Impresión monetaria significa devaluación directa. Y cuando el mercado empieza a anticipar ese dilema, el capital no espera a que el problema explote. Se adelanta, sale de la moneda y busca refugio en activos que no se pueden emitir por decreto.
Ahí es donde entra la plata. Esto es lo que la mayoría todavía no está viendo. El mercado de la plata no se está moviendo como se mueve cuando hay una simple historia de demanda industrial. No se mueve de forma gradual, no se mueve de manera ordenada. Se mueve como se mueve cuando el dinero inteligente detecta un riesgo sistémico y sale corriendo antes de que el resto entienda qué está pasando. Esta mañana, mientras el dólar se mantenía relativamente estable en el índice DXYZ, la plata se disparó más de un 4% en cuestión de horas. Ese desacople es la señal. Cuando los metales suben fuerte, sin que el dólar colapse todavía, lo que estás viendo no es pánico masivo, es posicionamiento anticipado. Y el dato que termina de cerrar el cuadro es el diferencial regional. Mientras Nueva York cotizaba la plata cerca de los $88, en Shanghái el precio implícito rondaba los $98 por onza. $10 de diferencia en un activo global altamente líquido no es normal. Eso no es fricción de mercado, eso es estrés físico. Ese gap existe porque el metal físico está fluyendo de oeste a este. Se compra donde todavía está barato y se vende donde la demanda es real y urgente. Pero ese arbitraje solo funciona mientras haya metal disponible en los depósitos occidentales. Cuando ese suministro empieza a tensarse, el precio en papel deja de importar. Y acá está el riesgo que casi nadie quiere nombrar. Si ese diferencial se mantiene durante más de 48 horas, el mercado empieza a descontar un escenario de fuerza mayor, un punto en el que las bolsas y cámaras de compensación pueden decir, no entregamos metal, liquidamos en efectivo. En ese momento, la plata en papel y la plata física pasan a ser dos activos distintos. La plata en papel puede bajar, la plata física no. Por eso los argumentos escépticos no encajan del todo. No estamos viendo una suba lenta por paneles solares o autos eléctricos. Eso se refleja en meses, no en mañanas. Lo que estamos viendo es capital moviéndose rápido, buscando cobertura frente a un posible shock fiscal que todavía no está en los titulares. El mercado siempre se adelanta a las noticias. Cuando la corte falle, si falla en contra, ya va a ser tarde para reaccionar. El movimiento grande ocurre antes, cuando todavía hay dudas, cuando todavía se puede comprar sin pagar primas absurdas. Ahora, esto no significa comprar a ciegas ni perseguir velas verdes. Significa tener un plan. Los niveles importan, los spreads importan, el comportamiento de los bonos importa. Si los rendimientos del tesoro siguen subiendo al mismo tiempo que los metales, no es una señal de fortaleza económica. Es una señal de desconfianza. Si la prima en Asia sigue ampliándose, no es especulación, es escasez. Y si las autoridades empiezan a hablar de mantener la estabilidad del mercado o garantizar liquidez, eso suele ser el lenguaje previo a la intervención. Nada de esto implica que el sistema colapse mañana, pero sí implica que las grietas ya están visibles. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y cada vez que un gobierno se enfrenta a una obligación que no puede financiar sin endeudarse más o sin imprimir, el resultado es el mismo. Pérdida gradual de confianza en la moneda y migración hacia activos reales. Este movimiento en la plata no es el evento final, es el aviso. Los próximos días van a definir si esto se enfría con un fallo retrasado o si escala hacia algo mucho más grande. Pero el mercado ya está hablando. Y cuando el mercado habla primero, conviene escuchar. Porque en los momentos donde todo parece tranquilo en la superficie es cuando las decisiones más importantes ya se están tomando en silencio. Ese es el mensaje. Y ahora, la pregunta no es si va a pasar algo. La pregunta es si vas a estar preparado cuando pase.